Buenos días, queridos amigos. Hoy os quería hablar sobre las emociones, miedos, ansiedad, traumas. Sobre todo, entonces, primero conocer lo que son las emociones. Conocimiento que tenemos gracias al análisis transaccional y a la visión de Hellinger, que introdujo el conocimiento sobre las emociones en sus primeros libros. Es importante distinguir las emociones del momento presente, que van a ser las que nos adaptan a los cambios de ese momento presente y nos van a permitir las buenas decisiones, las buenas actuaciones. Y además, no debería decirlo en plural. La emoción del momento presente me permite tener la única buena decisión y la única buena actuación para ese momento presente, que me adaptará o a algo peligroso o a algo triste o a algo alegre, ¿vale? Según el cambio que haya en ese momento en el ambiente. Y son las únicas emociones que sirven para algo, que nos adaptan, nos hacen más creativos y nos permiten crecer. Cada vez que vivimos una emoción primaria del presente, crecemos. El problema es que estamos muy pocas veces en el momento presente. Y entonces, en vez de permitirnos vivir lo que nos va a adaptar al presente, revivimos algo del pasado. Y eso nos desadapta, nos impide ser creativos y nos impide crecer. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta de cuáles son las emociones que estamos viviendo. Y en esos talleres es lo que vamos a descubrir primero. Entonces, emociones del presente son las que llamamos emociones primarias, que ya os he descrito. Los autores hablan de 4, 5, 6 emociones primarias auténticas. Sin embargo, gracias a la nueva medicina, a la homeopatía, a todo el trabajo sobre la vibración de las emociones, sabemos que las emociones primarias son miles. Son las que se adaptan exactamente al momento presente y a la situación del momento presente. Y la prueba es que una emoción primaria no vivida se va a encontrar, se va a enquistar en alguna parte del cuerpo, creando un síntoma y a la larga una enfermedad. Entonces podemos ver que un síntoma, una contracción, un malestar en el cuerpo no son 5. Son miles. Y allí es donde tenemos el reflejo de las emociones primarias. Otra emoción presente es lo que Hellinger ha llamado las metaemociones. Las emociones que podemos sentir al final de una terapia, ante algo superior. Es una emoción que nos conecta con un entorno mayor, de una gran potencia y de mucha sanación, ¿vale? Y luego, las emociones que más vivimos son las no presentes. En las no presentes vamos a tener el elástico, entre comillas. El elástico son esas emociones que tenemos que son desproporcionadas con lo que está ocurriendo realmente. Estamos viviendo como trágico un pequeño incidente. Cada vez que vivimos de un modo excesivo una emoción presente, quiere decir que en nosotros se ha producido un elástico con un trauma en el que esa emoción que tendría que vivir hoy no fue vivida, no fue integrada o el trauma no fue resuelto. Y el trauma vuelve a asomarse gracias al enfrentamiento con el hecho de ahora y esa emoción desproporcionada. ¿De acuerdo? Eso es el elástico. Nos habla de un trauma.
Y mientras no resuelva el trauma, no podré resolver no podrá desaparecer esa emoción exagerada. Otra emoción no presente son las que se llaman emociones secundarias. Las emociones que en la infancia nos fueron prohibidas. Tradicionalmente los niños no podían llorar o no podían sonreír y tenían que enfadarse. O las niñas no podían enfadarse y tenían que sonreír o tenían que llorar. Entonces, en todas las familias, eso es algo universal. Hay algo que se transmite de generación en generación, una no posibilidad de acercarnos a ciertos sentimientos, a ciertas emociones. Y entonces, el adulto que soy hoy va a tener la misma dificultad. No, si siento que me debería enfadar, pero para mí el enfado está prohibido, voy a sentir la sonrisa o la emoción prohibida en vez de la emoción prohibida, y eso me va a desadaptar a lo que tenía que ver o vivir. No sé si he sido clara. Cuando uno de pequeño tiene prohibido vivir una emoción, la sustituye por otra. Y gracias a esa otra, manipula, recibe más amor de su mamá, de su papá, de la abuela. ¿Vale? Entonces, de mayor, cada vez que debería vivir esa emoción prohibida para adaptarse bien a lo que está ocurriendo en el entorno, solo se permite inconscientemente vivir esa otra emoción, que no tiene nada que ver con la situación, con lo cual esa persona se desadapta continuamente. Entonces sigue viviendo esa emoción, y la sigue viviendo, y se repite, sin fin. Bien, no voy a entrar más en eso, porque eso lo veremos precisamente en el taller, hay mucho detrás de esto, pero es importante saber que una emoción que se repite mucho, sonrío mucho, me río mucho, y no tiene que ver con la situación, es que entonces estoy defendiéndome de una emoción que me fue prohibida cuando era pequeña, ¿no? ¿Vale? Otra causa de una emoción no presente es la emoción adoptada. De vez en cuando vivo la emoción de un ancestro, del padre, de la abuela, de un tío abuelo. Puedo vivir su agresividad, puedo vivir su culpa, puedo vivir sus miedos. Entonces, evidentemente, si vivo las emociones adoptadas de otra persona, estoy totalmente desadaptada a mi vida. Y no sé cómo hacer conmigo misma, porque no me entiendo. Y otro motivo de emoción no presente o inadaptada es cuando estamos atrapados por los campos mórficos. Los campos mórficos mentales, como los llama Rupert Sheldrake, son como grandes nubes de memoria que nos atraen y nos obligan a imitar. Y entonces, si durante un tiempo hemos vivido la rabia, pero ya lo hemos sanado, pero no hemos salido de ese campo mórfico, no suelen aparecer mucho en constelación. Entonces, hemos sanado la razón por la que estaba enfadada, pero mi enfado permanece porque yo sigo atrapada por la resonancia de imitación de ese campo mórfico. Y una rabia que no tiene ningún sentido hoy, ¿vale? Entonces, bueno, pues todas esas emociones están aquí y en un taller vamos a poder ver cuáles son las que más nos atrapan, digamos, para poder hacer cada uno un trabajo específico, una constelación de uno, un liberar un campo mórfico, un liberar un ancestro o un liberar una manipulación de la pequeña infancia. Entonces también
trabajaremos, después de conocer bien un poco los registros de emociones, podremos trabajar los miedos, las ansiedades, los traumas. En trabajos más específicos para cada uno. Y quizá una palabra sobre el trauma. El trauma es un portal al amor, un portal del amor, es un portal de la transformación. Pensar que no hay personas sin trauma. Eso era una ilusión en nuestro siglo XX del bienestar y la abundancia. Hemos creído que era posible vivir sin traumas. Hoy vemos que todos los seres humanos viven traumas. Y gracias a esos traumas van evolucionando cada uno de un modo distinto. No hay dos personas iguales gracias a los traumas y a la reacción de supervivencia que tiene cada uno para conseguir vivir después del trauma. Y cuando uno se entrega al trauma, descubre una dimensión superior en el trauma, una dimensión de amor, de fuerza, que hace que podemos decir que realmente el trauma es un portal a otra dimensión, pero a una dimensión de amor y creatividad. Bien, pues con esto me despido.